sí, ya ven el gato, ¿sí? Ven el gato, ¿dónde nos quedamos? A ver, ¿alguien me puede decir qué hicimos en la anterior clase? ¿De qué hablamos? Hemos hablado del estomodeo. Ajá, del estomodeo, que era De los mamelones. Hemos tratado de definir qué es estomodeo, dónde está, lo hemos tratado de identificar, de describir, de conocer sus cambios, su maduración, los cambios de los diferentes límites que determina la forma del estomodeo, ¿no es cierto? Y a partir del estomodeo hemos tratado de identificar cuáles son los elementos que forman la cara, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ah, pero no es esta, perdón. No es al principio, tengo que ir más atrás. ¡Wow! Está empezando a hacer viento. Que no se nos corta el internet, va a estar bueno. Bueno, entonces, habíamos definido que a partir del estomodeo, este es el estomodeo, a partir del estomodeo se generan ciertas estructuras globulares formadas fundamentalmente por un tejido mesenquimatoso, revestidas por una estructura ectodérmica, que se conocerá a partir de este momento como mamelones. Estos mamelones que consolidan el rostro se pueden identificar, les decía, por orden de aparición y de tamaño. El mamelón frontonasal, que si bien no es cara, acuérdense que la cara está comprendida desde el punto glabelar, o sea, desde las cejas hasta el mentón. Pero si no tengo la frente, no podré consolidar la parte profunda de la cara. O sea, si bien no forma parte de la formación propia de la cara, pero ayuda a la consolidación desde el punto de vista de que a partir de este mamelón frontonasal se generan los mamelones nasales, que son los que van a ir a generar la parte media de la cara, llámese nariz, fosa nasal, parte de la parte más ventral o anterior de las fosas nasales. Entonces, por eso es que se dice que el mamelón frontonasal, o sea, también es un elemento que consolida la cara, ¿de acuerdo? No porque también consolide la frente, sino porque genera mamelones, los mamelones nasales internos o mediales, los mamelones nasales laterales o externos, que generan las fosas nasales. Aparte de esos tenemos los mamelones maxilares, 1, 2, y el mamelón mandibular. Perfecto. Esta es una imagen de una gráfica que me muestra lo mismo, que es un resumen de lo que acabamos de mencionar, con la diferencia de que a la izquierda puedo contemplar el estomodeo como un surco, porque no tiene límites laterales, y en una etapa más avanzada del desarrollo tengo el estomodeo con límites laterales que se identifican como los mamelones maxilares. Ahora, ¿cuándo el estomodeo deja de ser estomodeo? Esa es una pregunta que yo mencioné al principio. ¿Cuándo el estomodeo deja de ser estomodeo? El estomodeo en realidad se considera estomodeo mientras está rodeado de los elementos que lo consolidan, o sea, ya sean mamelones, ya sean procesos, pero cuando estos mamelones y estos procesos ya se consolidan, maduran como una estructura más anatómica reconocible, ¿qué quiere decir? Que el mamelón mandibular ya va generando lo que son los labios, va generando un arco alveolar, la lengua se está consolidando, lo mismo pasa con el mamelón frontonasal que va consolidando las fosas nasales. Cuando ya se identifica elementos anatómicos, entonces esta estructura ya deja de ser estomodeo, se transforma en boca o cavidad buconasal primitiva. ¿Por qué? Porque en un principio la cavidad bucal y la cavidad nasal están prácticamente vinculadas, no hay nada que las separe. Entonces ya se conoce como cavidad buconasal, ¿sí? Cuando ya hay elementos anatómicos reconocibles del adulto, llámese labios, estructuras nasales. Ese es el punto en el cual el estomodeo deja de ser estomodeo. El término estomodeo se aplica directamente a aquella estructura virtual embriológica, ¿sí? Cuando los límites son embriológicos, en este caso mamelones, cuando estos mamelones se tornan en labios, fosas nasales, ya no hay límites embriológicos, son límites anatómicos del especie adulta.
entonces, en este caso, ya el estomodeo pasa a ser cavidad buconasal. Igual es una cavidad virtual, pero con límites diferenciados. Bueno, ya vimos este video. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las placodas. La anterior clase les había mencionado un poco lo que son las placodas, y en realidad hay varios tipos de placodas. No son muchas, pero la mayor parte de las placodas están vinculadas con lo que son la estructura sensorial de los órganos de los sentidos, no con el órgano del sentido, o sea, no con el ojo, no con el oído, ni con las fosas nasales. Está vinculado con la estructura, el tejido sensorial de los órganos de los sentidos. ¿Qué quiere decir? Es la parte que en realidad genera la transmisión de estímulos. ¿Por qué? Porque si bien, fíjense que esta estructura que parece una mosca o una abeja, este es el mamelón frontonasal, revestido de ¿qué? De un tejido ectodérmico de revestimiento. Acuérdense que el tejido ectodérmico tiene tres tipos. Hay tres tipos de tejido ectodérmico. Uno es el tejido ectodérmico que está vinculado con la cresta neural, que es el que va a generar el cerebro. Y ese prácticamente queda dentro del embrión. El otro tejido es el tejido de la cresta neural, que es el tejido que está vinculado con las estructuras, con lo que son las estructuras mesenquimatosas, y es el que va a ir a generar ciertas características particulares en el sector anterior de la cara. Entonces, de estos tres revestimientos, fíjense, dije los tres, ¿no es cierto? Tengo uno sensorial, el de revestimiento y el de la cresta neural, para resumir. Se me hace que se me fue alguno. Estos dos son muy diferentes. Tengo los dos tipos. Tengo el de revestimiento, que está en rojo, y este que está aquí es un tejido ectodérmico, podríamos llamar como mixto, ¿sí? Que tiene porciones mesenquimatosas, pero también tiene porciones de elementos sensoriales, ¿sí? No como el interno, que es netamente sensorial. Por eso es que se vincula a estos elementos con las porciones sensitivas de los órganos de los sentidos. ¿Qué es en realidad una placoda? Se describe anatómicamente una placoda a un cúmulo de tejido ectodérmico, a un cúmulo de células ectodérmicas localizadas en una pequeña superficie. ¿Qué sucede con este cúmulo? Al haber gran cantidad de células, estas células se manifiestan como como un levantamiento, ¿sí? Para que me entiendan, y un ejemplo bastante grosero es un chinchón. Podemos describirlos como un chinchón de tejido ectodérmico, una condensación de tejido ectodérmico en una determinada superficie, lo que hace que esta se manifieste como una estructura voluminosa. Ahora, no quiero que me digan en el examen descripción de placoda, es un chinchón de tejido ectodérmico, es un ejemplo para que ustedes me entiendan, que es un levantamiento, una condensación significativa de células de tejido ectodérmico. ¿Qué es lo característico de estas placodas? Sí, porque hay placodas vinculadas con el tejido oratorio, placodas vinculadas con la audición, con la visión. Incluso se considera que las estructuras dentales nacen a partir de pequeñas placodas, 20 placodas que se generan y que posteriormente se transforman en lo que se conocerá como los pequeños brotes, ¿sí? Hay literatura que dice que los brotes o el inicio de los brotes son placodas porque tienen ciertas características similares. Perfecto, entonces les decía, lo característico de estas estructuras es que en un principio son levantamientos, condensaciones en relieve, pero que poco a poco van terminando. El cuerpo, por crecimiento, va incluyendo estas terminaciones en la parte profunda de la estructura. Entonces vamos a hacer un seguimiento a estas imágenes. Vamos a hacer un seguimiento a este tejido que está graficado, que está pintado con azul, que es prácticamente la placoda. En este caso, y el ejemplo más claro, es la placoda olfatoria. ¿Sí? Es el ejemplo más claro de cómo es que una placoda termina de estar en la parte más superficial, termina residiendo en la parte más profunda de la estructura. Ahora miren esta imagen. Esta estructura que vemos acá es exactamente esta.
Ahora quiero que me digan, a ver dónde están. Los voy a buscar, que no los veo. Anaí, que estás justo en la pantalla. Anaí Carvajal. Anaí Carvajal. ¿Ve por qué digo después que están durmiendo? Anaí Carvajal. Anaí Carvajal. Sí, doctor. Despierta, pon tu cámara, por favor. Está bien, doctor. Acabas de ser nominada para el premio de la Bella Durmiente. No despiertas, rápido. Peor se fue. Ya está, doctor. Nada todavía. Nada, no te veo. Ahora sí te vemos, Anaí. Despertaste. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Anaí, quiero que me expliques lo siguiente. Mira la imagen. ¿Ves esta estructura semicircular que se llama placoda? Y vas a ver esta otra. Esta estructura semicircular. Yo te digo que es la misma. Dime tú, ¿esta estructura, esta es más grande o esta es más grande? ¿Esta o esta? ¿Cuál te parece que es más grande? Así, podría decir que el anterior, esta podría decir que sería un poco más grande, puesto de que está a una vista más cercana que el otro. En cambio, en la otra imagen está más amplio el dibujo. No, el aumento es el mismo. El aumento es exactamente el mismo. No es que está más cerca. Podría decir que la olfatoria. ¿Esta es la más grande? La olfatoria la veo más grande. Esta es más grande, dice el compañero. Gracias, Ani. Y en realidad, lo que sucede es que ninguna es más grande. Las dos son exactamente del mismo tamaño. ¿Y saben por qué? Porque les decía que el aumento es exactamente igual. Lo que pasa es que en esta imagen, el tamaño de la placoda, pongamos que es el tamaño igual a 1x, ¿sí? En este caso, el tamaño de la placoda es igual a 1x. ¿Pero por qué se la ve más chiquita? Porque creció el entorno. Porque la estructura del entorno se hace más grande. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que crece es el entorno. Lo que está sucediendo, que luego de que se manifiesta la placoda, de esta superficie del mamelón, de esta parte, se generan los mamelones nasales internos. Y por fuera de la placoda se generan los mamelones nasales externos. Entonces lo que sucede es esto, fíjense, lo que está con amarillo es el mamelón nasal interno, y lo que está en verde o en celeste, como lo vean, es el mamelón nasal externo. Entonces, como todo el entorno creció, la placoda no creció, parece más pequeña y se torna más profunda, porque prácticamente como el entorno crece y la placoda no, la placoda va quedando en un fondo de saco. Y cada vez ese fondo de saco se hace mucho más manifiesto hasta que la placoda prácticamente queda incluida en la parte más profunda de la estructura. Pasa lo mismo con casi todas las placodas, ya sea óptica, la auditiva, incluso la dental. ¿Sí? Esa es la característica de una placoda. A estas alturas lo que puedo ver es que tengo una estructura muy bien definida de lo que serán las narinas o las aberturas anteriores de las fosas nasales, que es lo primero que se va a generar. A partir de ese elemento, fíjense, en ese punto las placodas están prácticamente casi delimitando una cavidad. Pero cuando estas placodas continúan su desarrollo, estas placodas fusionadas, estos mamelones nasales, no placodas, continúan su desarrollo y se fusionan con los mamelones maxilares que están creciendo desde la porción lateral. El mamelón nasal interno se fusiona con el mamelón maxilar. Y lo que va a generar esta fusión, en realidad 4 componentes que se fusionan, 2 en el centro y 2 laterales,
va a terminar generando o delimitando lo que es el labio superior. Para cuando analicemos labio, el labio superior es una estructura que está generada a partir de 4 componentes. En la parte central, los 2 mamelones nasales mediales o centrales, y en la parte lateral, los 2 mamelones maxilares. ¿Sí? Ese es el labio. Entonces, así se define el labio. Se define la estructura superior. En el caso del mamelón inferior es más fácil. Les decía que el maxilar, el mamelón mandibular es una de las estructuras que se genera prácticamente, que se consolida al principio. Entonces ya es de hecho una estructura única. Y posteriormente lo que sucede es que esta estructura se fortalece y genera toda ella el labio inferior. Por eso es cuando hablamos del origen del labio inferior es fácil, directamente el mamelón mandibular. ¿Alguna consulta sobre este aspecto? Doctor, ¿podría volver a repetir sobre, usted ha dicho que el labio superior está generado por una parte, algo así, es que mi internet está mal, doctor, no le logro entender. Tienes que subirte al techo. No hay problema. No hay mucho problema porque hay un tema íntegro para hablar del labio, no se preocupen, hay un tema enterito que dice formación de los labios. Pero como estamos hablando de cara en general, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. El labio superior está formado ¿por quién? Por la fusión de 4 elementos, 4 mamelones, los 2 mamelones nasales internos o mediales y los 2 mamelones maxilares. La fusión de estos 4 componentes, en primera instancia, es la que delimita lo que es el límite superior del estomodeo final, podríamos decir, porque prácticamente a estas alturas el estomodeo está en sus últimas etapas de aparición, si el término vale. ¿Por qué? Porque todavía veo mamelones. Fíjense, cuando estos 4 elementos están ya en proceso de fusión, estos mamelones tienden a generar estructuras blandas y óseas. Cuando estas estructuras blandas y óseas se manifiestan, llámese que aparece un labio, porque para que aparezca el labio es interesante porque debe aparecer un surco que separe estos mamelones, y este surco por un lado genera el labio por la porción ventral y por su porción dorsal va a generar lo que es el reborde alveolar. Entonces cuando aparezca este surco y se delimiten estos 2 elementos, ya deja de ser estomodeo y esta estructura ya se conoce como cavidad bucal. Ahora, hasta aquí es el desarrollo de la cara, pero desde un punto de vista externo, de cómo yo veo por fuera la cara. Cuando quiero hablar del desarrollo interno, cómo es que la cara adquiere volumen, profundidad, porque acuérdense que de su estudio de anatomía humana, la cara es, ¿cómo se describe la cara? Como una pirámide truncada, cuya base está en la parte en la parte anterior, ¿sí? Entonces, esa profundidad que tiene la cara está generada ¿por quién? Por el crecimiento del mamelón maxilar en sentido dorsal. Y este crecimiento lo que va a ir a generar, en primera instancia, va a ir a generar 2 estructuras, ¿sí? 2 prolongaciones que se van a conocer como mamelones palatinos. Estos mamelones palatinos son los que en primera instancia crecerán hacia la porción dorsal y luego crecerán hacia la porción medial. Cuando estas estructuras, estos procesos palatinos, ya tienen un avance o un crecimiento más o menos significativo y están muy diferenciados de lo que son los procesos maxilares en sí, la porción anterior de los procesos, fíjense, esto que está en amarillo son los procesos nasales mediales. Y voy a ir unita para atrás. Esta imagen es exactamente esta imagen, pero vista desde la porción de... Este es un corte transversal y esta es una imagen cefálica del corte. Entonces, lo que sucede en este punto, fíjense, voy para atrás, que estos elementos están prácticamente entrando en contacto y generando una posible fusión.
es exactamente esto, ¿sí? En ese punto es cuando se están consolidando los brotes de lo que son los procesos palatinos. Pero ya avanzado el tiempo, lo que sucede es que en la porción anterior también hay un cambio de crecimiento, cambio de dirección de crecimiento, y también este proceso palatino, como ya no tiene dónde crecer hacia abajo, empieza a crecer hacia la porción dorsal. Y lo que genera los dos procesos nasales internos genera una estructura que será prácticamente el inicio de lo que se conocerá a futuro como el paladar. Esta estructura que ustedes ven delimitada en amarillo se conocerá a futuro como paladar primitivo. Entonces, este paladar primitivo está formado ¿por quién? Por los procesos, si quisiéramos entrar más a detalle, el paladar primitivo es una estructura embriológica que se genera a partir del crecimiento dorsal inferior de los procesos nasales internos. ¿Por qué se dice paladar primitivo? Porque de hecho es el primer paladar que se consolida. Fíjense que es la primera estructura que está dividiendo lo que es esto que ven en oscuro son las fosas nasales, y donde supuestamente nosotros estamos parados para ver está la cavidad bucal. Este paladar primitivo posteriormente se consolida o se madura hasta un paladar definitivo cuando esta estructura, este paladar primitivo, inicia una fusión con los procesos palatinos. Entonces empieza una fusión que va cerrando estas dos estructuras y va generando un límite entre la fosa nasal y la cavidad bucal. Eso también lo analizaremos cuando hablemos de estructura de cavidad bucal y cuando hablemos de paladar, porque lo que sucede es que estas estructuras no es que a buenas a primeras se genera o crecen en sentido para encontrarse. Hay que tomar en cuenta que a estas alturas del desarrollo la lengua prácticamente está aquí y la lengua está ocupando toda esta cavidad. La lengua tiene una característica de que cuando inicia su desarrollo, la lengua crece hacia arriba y hacia adelante. Entonces lo primero que hace la lengua es ocupar las fosas nasales, todo el espacio que tiene. Pero a medida que la lengua desciende, permite que el paladar pueda también horizontalizar sus procesos y generar fusión. Cuando hablemos del tema de lengua, vamos a volver a analizar o quizá volver a ver estas imágenes para tratar de comprender cuál es el proceso de horizontalización de los procesos palatinos y cuál es su relación con la lengua. Nuevamente, otras imágenes que me están mostrando cuáles son los elementos que consolidan la cara y cómo es que esta cara termina... el término correcto sería madurando los elementos anatómicos habituales de cada especie. ¿Sí? Hasta este punto alguna consulta antes de que entremos a lo que son las coanas. Perfecto. Les había dicho que hace un tiempo, bueno, en la anterior clase, que les he dado como un ejemplo a una puerta, ¿no? La puerta prácticamente es una estructura, el marco de la puerta, que mientras tenga la puerta yo puedo describirla, pero si retiro la puerta prácticamente queda como un espacio virtual y un botón. Y lo mismo pasa con el estomodeo, que es una estructura virtual. Entonces, hay otra estructura que también se conoce como estructura virtual o como cavidad virtual, que solamente tiene razón de ser cuando sus límites están presentes, y eso es una coana. Una coana es una estructura virtual que se caracteriza por dividir las fosas nasales de la cavidad bucal. Por eso es que puedo identificar a lo que son las coanas primitivas y la coana, bueno, no sino la coana primitiva, porque es una sola, y la coana definitiva. Ya vamos a identificar dónde está. Por otra parte, también ya hemos identificado lo que es el paladar primitivo, pero vamos a hablar un poco de sus características, cómo es que se forma y cómo es que tiene importancia el momento de
generar el paladar, las fosas nasales y la cavidad bucal. Lo que sucede con el paladar primitivo es que se lo conoce con varios nombres, dependiendo de la edad. Paladar primitivo es una terminología netamente embriológica. A medida que avanza el tiempo se lo puede identificar o conocer como segmento premaxilar, cuando ya la estructura del hueso paladar ya esté consolidada. Y cuando ya tenga dientes o gérmenes, por lo menos, ya podría decir que es un segmento interincisivo. Este término es el más usado ya en anatomía, porque denota la estructura ósea que se forma a partir de, o en el sector entre los caninos, ¿sí? Entre los caninos y el agujero que se encuentra en la parte más posterior de estos dos huesos. Sí, es una estructura en el adulto bien pequeñita, pero en el embrión prácticamente, como habíamos visto, en la primera etapa de desarrollo, el paladar primitivo prácticamente es el paladar. Entonces, miren esta imagen, nos va a mostrar una secuencia. No se haga mucho, no se preocupe mucho si no lo entienden, porque hay muchas más parecidas que les voy a mostrar. Entonces, ¿qué puedo ver en esta imagen? Veo una secuencia de eventos que me están generando, fíjense, a partir de lo que es el estomodeo, al fondo del estomodeo, y lo que es la presencia de la placa nasal. Fíjense, la placa nasal en primera instancia está superficial y luego poco a poco se va introduciendo. La placa nasal y la cavidad bucal por una parte. Placa nasal, cavidad bucal. ¿Qué sucede con esta pequeña estructura que separa la fosa nasal de la cavidad bucal? Que desaparece. Entonces, en determinado momento lo que sucede es que la cavidad bucal es una sola estructura, y lo que sucede es que el paladar primitivo poco a poco va separando esta estructura hasta generar la estructura que conocemos en el adulto como una fosa nasal completamente independiente y una cavidad bucal independiente. ¿Dónde están las coanas entonces? Partamos del análisis de la placoda, de cualquier placoda en realidad, no solamente el olfatorio, pero en este caso estamos viendo el ejemplo del olfatorio. Placoda nasal, una condensación localizada de tejido ectodérmico, ¿sí? Una porción más gruesa, que en primera instancia es levantada y poco a poco, fíjense las flechitas, por el crecimiento de las estructuras vecinas, la placoda va quedando en el fondo de saco. Y cada vez va quedando más profunda y más profunda. Y ese es el ejemplo de formación de una placoda. Bueno, estas imágenes son muy bonitas porque me están mostrando cuáles son las características de formación de las fosas nasales y de la cavidad bucal. Entonces, en una etapa más o menos posterior de esta, más o menos aquí, ¿sí? En esta etapa, cuando ya tengo las dos estructuras que se forman por orígenes distintos, porque el estomodeo, como ya sabemos, tiene un origen, está vinculado a lo que es la membrana buconasal, y la fosa nasal está vinculada a este desarrollo, al desarrollo de la placoda. Pero ¿qué sucede? Cuando estas dos estructuras ya están avanzadas, ya tienen dos cuasi cavidades que están muy cerquita, están separadas por una pequeña membrana, un remanente de tejido que separa estas dos estructuras, hablando del crecimiento externo, con lo que son los mamelones nasales internos que me están iniciando lo que es la formación del paladar. ¿Qué sucede con esta membrana que separa estas dos cavidades? Esta membrana desaparece, porque es una membrana, un tejido bastante chiquito, además porque la lengua está en proceso de desarrollo y hace que esta estructura desaparezca. En ese momento, cuando esta membrana desaparece, lo que sucede es que se consolida este tejido que está en proceso de formación, se consolida y se establece lo que es el paladar primitivo derivado de los mamelones nasales internos. Este paladar primitivo, entonces, es el primer vestigio de la separación definitiva de las fosas nasales y de la cavidad bucal. ¿Dónde está la dichosa coana? La dichosa coana está aquí, la parte más posterior. Es como la puerta o el portón, el marco de la puerta que divide las fosas nasales de la cavidad bucal. Entonces, la coana primitiva prácticamente tiene como límite anterior el paladar primitivo y como límite posterior cualquier parte del tejido blando que se encuentra en la porción más posterior de estas dos cavidades. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la coana primitiva, la estructura virtual que separa de la cavidad bucal de las fosas nasales.
y tiene como límite anterior bien definido el límite posterior del paladar primitivo. A medida que madura el embrión, hasta cuando se dice en un feto a término, lo que se genera es que, fíjense que este es el paladar primitivo. El paladar primitivo hacia la porción posterior, con ayuda de lo que es los arcos, el mamelón palatino, va a ir a generar el paladar óseo definitivo, ¿sí? Y lo que está sucediendo con este paladar óseo definitivo, que está generando una división definitiva de las fosas nasales y de la cavidad bucal. Y además que está generando este paladar definitivo, que está proyectando el límite de la coana hacia la parte más atrás. Entonces la coana definitiva prácticamente es igual, ese portón, esa puerta, ese marco virtual que separa la cavidad bucal de las fosas nasales. Y en este caso está bien atrás, ¿sí? Está bien atrás. Entonces la coana es una estructura virtual y que puede cambiar de límites, sí, cuando estamos hablando de límites embriológicos. O sea, el paladar primitivo es una coana primitiva. Cuando hablamos de que su límite es la parte más posterior del paladar definitivo, en este caso no es la parte ósea, sino la parte muscular, la úvula y sus demás componentes anexos, estamos hablando de la coana definitiva. Perfecto, entonces esa es la forma en la cual se genera el paladar y cómo es que divide las dos porciones. Ahora, no es que les decía, no es que crece de hecho así de ladito a ladito. El problema es que el paladar tiende a verticalizarse. Ahora bien, fortalezcamos un poquito más lo que es el paladar. El paladar, de hecho, les decía que se inicia con la aparición del paladar primitivo, ¿sí? Posteriormente los paladares, los procesos o los mamelones palatinos que poco a poco van rellenando, si el término vale, esta estructura interna para generar toda una estructura a manera de división. Para ver un esquema más entendible, la primera porción del paladar viene a ser esto que está en amarillo, el paladar primitivo. Y fíjense dónde es que termina el paladar primitivo. El paladar primitivo es el responsable de la generación de estructuras óseas, dientes y estructuras musculares de todo este sector. ¿Sí? Estamos hablando del reborde alveolar, del tricarino canino, estamos hablando del surco, del labio, ¿sí? del filtro y de las fosas nasales hacia arriba. Todo el resto está formado por lo que son los paladares, los mamelones palatinos, perdón. Esta es una secuencia de imágenes que me está mostrando cómo es que se fusiona el paladar. En una primera instancia tengo el paladar primitivo y los procesos palatinos que van fusionándose, como les decía. Al mismo tiempo, el tabique nasal también genera un descenso de crecimiento en su estructura, lo que permite que la cavidad nasal no solamente sea independizada de la cavidad bucal, sino que al mismo tiempo se divida una cavidad nasal derecha de otra izquierda. La fusión de esas estructuras parte del sector anterior y termina en la porción posterior. Es muy rara la alteración de crecimiento que se pudiera manifestar en este paladar, o sea, no hay una ausencia de fusión de estos mamelones como suele haber quizá en un labio leporino. Prácticamente no conozco que haya una manifestación embriológica que no permita el cierre del paladar. Puede existir, pero la verdad normalmente no es en esta línea media, son estructuras laterales. Esta es una fotografía que me muestra cómo es que se genera este cierre palatino, y la siguiente es una fotografía que me muestra dónde está ubicado el paladar primitivo en un recién nacido, ¿sí? En un feto ya en estado término de desarrollo. Entonces, fíjese, paladar primitivo pequeñito y el resto está consolidado por lo que es el proceso palatino. Cuando hablo de la lengua, les decía que la lengua es una estructura, y bueno, veré cuánto nos falta porque lo estoy... Sí, terminamos con la... A ver. Bueno, terminamos con la lengua, así la siguiente clase hablamos solo de los mecanismos de fusión. Entonces, lo que sucede con la lengua
y el paladar es que están muy relacionados en cuanto al desarrollo intrauterino. ¿Por qué? Porque el desarrollo de uno genera la disminución del desarrollo de otro. ¿Qué quiere decir? Que cuando la lengua empieza su desarrollo no encuentra ningún obstáculo para crecer. Como es un tejido blando, crece rápido y lo que hace la lengua es prácticamente utilizar todo el espacio vacío que tiene las fosas nasales y la cavidad bucal en conjunto. Ven el cursor, no se ve, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? En ese momento, las estructuras de los procesos palatinos están desarrollándose, pero encuentran este bloqueo, ¿sí? Además, estos procesos palatinos no se desarrollan de manera horizontal, sino tienden a desarrollarse inclinados, ¿sí? Pueden ser en una primera instancia hacia abajo y hacia caudal y hacia la línea media. Lo que sucede con estos procesos es cuando el maxilar y la mandíbula, crece, genera más espacio y la lengua tiene más espacio para descender, entonces se manifiesta un descenso de la lengua, lo que al mismo tiempo permite que las estructuras palatinas puedan horizontalizar su desarrollo y generar la fusión del paladar. Este mecanismo se llama horizontalización de los procesos palatinos, ¿sí? Y hay dos razones en las cuales, y son dos razones en cadena, ¿no? Tres razones que, si no me equivoco, que menciona la literatura. Una de las menciones perdón, se me fue el audio. Una de las razones por la cual los procesos palatinos continúan su desarrollo es por un mecanismo intrínseco de crecimiento, que quiere decir que todo tiene que crecer. Entonces, los procesos palatinos tienden a crecer. Como no encuentran espacio hacia donde crecer por la interferencia de la lengua, crecen hacia donde pueden, en este caso de manera angular. Cuando la mandíbula crece, y eso también se debe a que las estructuras del cuello se diferencian y ya generan músculos, los músculos o ligamentos vinculando el ilioides con la mandíbula, lo que permite una ligera apertura de la cavidad bucal, una extensión de crecimiento transversal, que permite que la lengua genere también, o se sienta más cómoda, cambie de dirección de crecimiento y descienda. Y entonces esa secuencia de eventos, crecimiento intrínseco de los procesos palatinos, consolidación muscular de los músculos depresores de la mandíbula, eso es en el cuello, y es prácticamente que aparezca el ioides, que el ioides tienda a generar estructura muscular con la mandíbula, que la mandíbula crezca y que se descienda o cambie la dirección de crecimiento de la lengua, de ser vertical a horizontal anterior, horizontal ventral. Eso permite que los procesos palatinos se horizontalicen. Y ese es un mecanismo que se conoce como mecanismo de horizontalización de los procesos palatinos. Histológicamente hablando se ve así. Tengo la lengua, ¿sí? Tengo aquí el mamelón mandibular, la lengua en etapas incipientes de desarrollo. Fíjense que aquí tengo las estructuras del proceso, de los procesos maxilares, los procesos palatinos que empiezan a generar un desarrollo incipiente, ¿sí? Posteriormente, cuando desciende la lengua, los procesos palatinos se horizontalizan, ¿sí? En este caso, fíjense, los procesos palatinos tienen un crecimiento, si bien no es vertical, alguna literatura dice vertical, la mayor parte de la literatura dice que es un crecimiento más o menos oblicuo, ¿sí? Pero si me dice vertical tampoco me enojo, porque el crecimiento está bloqueado por la lengua. Entonces, el crecimiento de la lengua, fíjense, ya es horizontal. Y en este punto, ¿sí? Cuando los dos procesos que forman el paladar entran en el contacto, se genera lo que son los mecanismos de fusión de los mamelares, que es lo que vamos a analizar la siguiente semana. Mecanismos de fusión son dos. Uno es el proceso de consolidación remodeladora y otro es el proceso de mesodermización.
alguna consulta que te hace hasta este punto? Tienen toda la literatura en el texto, ya les abrí el texto la anterior semana, así que ya tendrían que estar leyendo para que no entremos en demasiadas dudas. ¿De acuerdo? La siguiente semana, la siguiente clase, el día miércoles, vamos a terminar el tema y vamos a hablar de lo que es los mecanismos de fusión. Nada más que eso. ¿Consultas? Bueno, si no hay consultas, los dejo hasta la siguiente clase.